Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y el día de hoy ha sido sumamente importante para la causa Alberto Fujimori, para la situación del expresidente respecto a un proceso, el proceso del caso Pativilca. Como ustedes saben, este es un proceso que se inició luego de pedir una ampliación en el expediente de extradición al gobierno chileno, a la justicia chilena, y que tiene como procesado, como investigado al expresidente. Lo que está en discusión es si este proceso tiene el beneficio de la gracia presidencial que otorgó el presidente el 24 de diciembre o si por el contrario está fuera de plazo para ser acogido dentro de esa gracia. El día de hoy, familiares de las víctimas, abogados de las partes, todos muy pendientes de la audiencia. Sin embargo, la sala decidió dejar al voto esta decisión y estimamos que será en un plazo de 2 semanas que podremos conocer seguramente la decisión final de la sala. Para hablar de este y de otros temas vinculados también al indulto y a lo que hará también la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de febrero, esta audiencia justamente para discutir la viabilidad de esta gracia presidencial, está con nosotros el abogado de Alberto Fujimori, el doctor Miguel Pérez Arroyo. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Era previsible que se dejara al voto la decisión o es más bien que hay un temor de la sala de pronunciarse antes de que lo haga la Corte? No, era previsible porque la ley establece un plazo de 15 días útiles además para que pueda ocurrir una resolución en un tema tan espinoso como este, se ve efectivamente. Y lo que no puede hacer la sala definitivamente es resolver emotivamente, ¿no? Porque además se han alegado situaciones jurídicas bastante complejas y obviamente la sala tiene que verificar cada una de esas argumentaciones, confrontarlas con el convenio de extradición entre Perú y Chile, confrontarlo además con la normativa que existe sobre el tema de extradición y otras circunstancias propias de la audiencia que en definitiva exige no solamente paciencia y cierta tranquilidad por parte de la sala, sino también obviamente el tiempo necesario para que ocurra. ¿Cuáles son las partes involucradas? ¿Están las víctimas? ¿Está Alberto Fujimori? ¿El Estado peruano también? Mire, el caso en sí tiene a 24 procesados. No solamente es Alberto Fujimori, son 24 procesados. Y se han, acumulado a esta causa procesados que no habían sido en su momento encausados en el tema Barrios Altos y La Cantuta, y otros más que resultan propios al tema carraqueño Pativilca. Con lo cual obviamente esto es un megacaso, ¿no? En la que Alberto Fujimori es solamente uno de los 24 procesados. ¿Y quiénes son el resto? Bueno, está por ejemplo el mismo Vladimiro Montesinos, está Rivera Lazo, está Martín Rivas. Creo que también, no recuerdo bien, pero son en general 24 personas que están siendo procesadas, cada uno con su defensa además. ¿Pero son integrantes todos del denominado Grupo Colina o hay otros implicados? Claro, la mayoría, digamos un 99% son gente que ha sido, indicada como integrante de este Grupo Colina. Usted ha defendido que la gracia aplica para el caso Pativilca. Hombre, claro que sí. ¿Podría explicarnos rápidamente por qué la contabilidad? Porque uno suma y resta y no da con las fechas. Es decir, recién a mediados del año pasado es que Chile autoriza que se amplíe la extradición por este caso, entonces no se ha cumplido ni un año desde que se inició este proceso. El error que se ha suscitado, y un error además que se ha suscitado a partir de ciertas personas que han opinado sin haber conocido si acaso el detalle del expediente, y probablemente también los abogados de la parte agraviada, de la parte civil en este caso, también lo han suscitado, es justamente el considerar que el caso empieza recién en junio del año 2017. Si eso fuera cierto, vamos a reducirlo, mejor dicho, vamos a extender la logicidad de este razonamiento. Entonces, ¿cómo fue posible que Fujimori fuera extraditado y pedía su extradición en diciembre del 2015? Si uno revisa el artículo 513 del Código Procesal Penal, uno puede percatarse claramente que solamente se puede extraditar a personas que están siendo o procesadas o ya han sido condenadas. Si en diciembre del 2015 se instó la extradición activa del ciudadano Fujimori en términos de ampliación de extradición, quiere decir que antes de diciembre del 2015 ya estaba siendo procesado. Claro, pero no por este caso. No, por este caso. Cuando él viene a Perú extraditado, no viene a responder por el caso Pativilca. Perdón, cuando se abre el proceso en auto de fecha 5 de junio del 2012, él es cabeza de proceso incluso.
Es decir, no he traído obviamente los actuados, si quieren se lo puedo mandar por correo electrónico o como fuere, pero dice claramente el auto de apertura de instrucción, en fecha 5 de junio del año 2012, que se abre proceso de investigación contra Alberto Fujimori y 24 o 23 personas más. ¿Por el caso Pativilca? Por el caso Pativilca. Y es más, el 15 de noviembre del año 2011, el fiscal denuncia a Alberto Fujimori y 23 personas más por el caso Pativilca. ¿Y entonces por qué tanta discusión? ¿Por qué la Por gente dice porque recién en junio No, es que la Chile discusión... dijo, ¿qué hubiera claro, pasado si Chile decía no procede en ese caso? no lo podían juzgar, pero sí lo estaban investigando y de hecho era materia de investigación. ¿Y la gracia habla de investigación o de proceso? No, perdón. Lo que hay que revisar es el convenio de extradición. Y esa hay otra confusión en la que han incurrido, si acaso de manera antojadiza o si acaso de manera no casual, sino consciente de esa equivocación, para inducir error probablemente. El convenio de extradición a lo único que prohíbe es a juzgar por lo que no se ha autorizado previamente, no a investigar. Esto es, si uno considera que instrucción es lo mismo que juzgamiento, no sabe derecho procesal, o está hablando de manera que le interesa confundir al resto. Y lo que no se puede permitir, y eso justamente, por eso es que finalmente me reservé toda la argumentación en este sentido para el día de hoy, es que lo que no se puede permitir es confusiones de categorías como lo que han ocurrido a lo largo de este tema y que, claro, llevaba la confusión, como usted dice, en función a si es lo mismo instruir que investigar, instruir o investigar que juzgar. Y a lo único que te prohibía el convenio de extradición del año 32 era a juzgar y condenar. Es clarísimo. Y en el indulto... Fíjese usted si tiene por acá el convenio, el artículo 8. Sí, voy a la prerrogativa del presidente de otorgar una gracia presidencial. Cuando se otorga la gracia es sobre los procesos en curso, no sobre las investigaciones en curso. De ahí la duda. El proceso tiene varias etapas. Tiene investigación, que es preliminar. ¿Usted está contabilizando entonces la investigación previa a la autorización? Porque obviamente cuando uno habla de proceso, el proceso en general incluye la investigación, incluye la etapa intermedia conforme al Código Nuevo y incluye el juzgamiento. El anterior código, el Código del 40, tenía solamente 2 etapas, la instrucción y el juicio oral. Es decir, el proceso en general no solamente es juzgamiento, como tampoco solamente es instrucción y juzgamiento. Y lo que te dice el convenio del año 32 entre Perú y Chile es que se prohíbe el juzgamiento y la condena de una persona que no ha sido materia de autorización extraditoria. Entonces, ahí está la confusión, porque si la gente hubiese interpretado adecuadamente y hubiese leído bien su convenio, no hubiese hecho lo que hicieron. Es decir, abrieron instrucción contra Alberto Fujimori y 23 personas más y de inmediato en el mismo auto hacen un congelamiento de lo que significa la participación de Fujimori, en donde le dicen además que no le van a tomar su declaración instructiva y tampoco le van a pedir que señale bienes libres, que son obviamente 2 diligencias sustanciales en materia de instrucción. ¿Y la instrucción no venía dándose ya? Desde luego que sí. Es decir, el error del Estado, en este caso de la Fiscalía y el Poder Judicial, fue pensar que el convenio les prohibía instruir. Y obviamente el convenio no les prohibía. El error de la Fiscalía. De la Fiscalía y del juzgado. Porque ellos dos son los que llevan adelante el proceso. La Fiscalía que pide y el juzgado que resuelve. ¿Error por qué? Porque no iniciaron cuando debían Error porque ni siquiera le tomaron la declaración instructoria. Y consideraron... Pero al no tomarle la declaración, al no haberse formalizado esto, igual el plazo no es que no corra. El plazo corre porque efectivamente la instrucción se venía dando, la investigación se venía dando. Tanto así que en diciembre del 2015 solicitan la extradición. Y como te repito, si tú te revisas el artículo 513 del Código Procesal Penal, te dice claramente que solo es posible la extradición de quien está siendo procesado. Y el procesamiento incluye obviamente la instrucción. El caso Pativilca es una suerte de caso Barrios Altos Cantuta. En términos jurídicos me imagino que por ahí es más o menos, son los mismos argumentos y la estructura es similar. Sí. Fujimori ya ha sido condenado por Barrios Altos y Cantuta, es decir, si no tuviese la protección de la gracia presidencial y no estuviera este tema de los plazos en discusión, él sería condenado en el caso Pativilca. No necesariamente. Atendiendo a los antecedentes. No necesariamente, porque cada caso es un universo en sí mismo. Es un universo en sí mismo, tanto en materia de imputación como en materia de prueba respecto a esa imputación. Y es justamente otro de los niveles que se discutió el día de hoy, porque hoy día no solamente se discutió el tema de la aplicación de la gracia presidencial, sino también se discutió la devolución de los actuados a la Fiscalía para que corrija sus defectos. Y uno de los defectos era
por lo menos que motive por qué decía que había autoría inmediata, por qué decía que había, en este caso, 6 autores mediatos. ¿Quiénes son los 6 autores? Porque aquí se supone es el Grupo Colina, que actúa con conocimiento de Vladimiro Montesinos, de los altos mandos del Ejército y del presidente de la República. No, todos los altos mandos. Conocimiento, todos los altos mandos, y que estos altos mandos, por eso son autores mediatos de estos crímenes. Según la Fiscalía, habían 6 autores mediatos en este tema, partiendo de Fujimori. Pero no dice por qué hay 6 autores mediatos. Y no dice por qué Fujimori está como autor mediato tampoco, a menos que se piense solamente que por el hecho de ser presidente, él tenía que ser autor mediato necesariamente. Y eso obviamente es un error, porque pensar que uno, por ser presidente, tiene que responder por todo lo que pase durante su gobierno, es un error. Pero hay un testimonio que dice que él sí sabía. Pero ese testimonio obviamente puede y debe ser confrontado en el proceso en caso que se dé. En caso que se dé. Porque existe y está el nombre de la persona. En caso que se dé, tiene que ser confrontado. Un ex integrante del Grupo Colina que sea la prueba se produce en el juicio, no antes. Todo lo demás son actos de investigación. Ahora, si es tan sencillo ese razonamiento, ¿por qué dejar al voto la decisión y por qué de una vez no zanjar este tema? Porque es lo usual en el Poder Judicial. ¿Dilatar los procesos? Es lo usual. Yo no conozco un caso en materia de control de acusación como lo que se ha dado el día de hoy, que de inmediato la sala, el tribunal juzgador o el tribunal, perdón, en este caso que está evaluando el control de la acusación, resuelva de inmediato. Porque ¿desde cuándo tiene conocimiento el Poder Judicial de este caso? Hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Mira, este caso... Fujimori es indultado el 24 de diciembre. La expectativa para el día de hoy era inmensa, ver qué iba a pasar. Las víctimas o los deudos de las víctimas incluso han venido a Lima, han viajado. Al margen de los resultados hay un tema de respeto a las partes. Pero bueno, vamos a ver, como te digo, no solamente es una cuestión de respeto a las partes, sino de un uso bastante generalizado en lo que significa la administración de justicia, y además debe ser así, creo yo, porque una situación de estas tiene que partir de un razonamiento bastante calmado, de una revisión de todo lo que se ha dicho, porque esto que acabo de decir respecto del convenio y tal, no se había dicho hasta ahora. Nadie lo había dicho. Y claro, entonces hemos hecho una revisión bastante puntillosa de los actuados, cosa que obviamente también le compete hacer ahora al tribunal. Bueno, vamos a esperar esas 2 semanas. Hoy ha ocurrido algo que llamó la atención también. Hay una designación de un procurador público ad hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado en el proceso denominado Caso Pobladores de Pativilca, ¿no? Esta es la resolución 25 de enero de 2018, firmada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, también por el señor Bruno Yufra, ministro de Transportes y Comunicaciones, encargado por ahora del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros. A ver, no sé si tenemos el documento para mostrarlo en pantalla. Dice designar, esto es lo que se resuelve con este documento, designar al señor abogado César Augusto Romero Valdés, procurador público ad hoc, para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado en el proceso Caso Pobladores de Pativilca. Disponer que los procuradores públicos que ejercen la defensa jurídica de los intereses del Estado en el proceso signado en el expediente tal, transfieran en el día a partir de la publicación de la presente resolución al procurador público ad hoc. ¿Qué es lo que está defendiendo o qué es lo que va a defender el procurador? ¿El indulto otorgado por el presidente o Alberto Fujimori en tanto parte del Estado cuando fue presidente de la República? No, vamos a ver, el día de hoy efectivamente participó este señor a nombre de la Procuraduría del Estado y su intervención se limitó única y exclusivamente a defender la validez del derecho de gracia aplicado a este caso. Entonces es un procurador ad hoc nombrado para defender la decisión tomada por el presidente. No necesariamente. En lo que corresponde a este estadio procesal era lo que era objeto de la audiencia de hoy. La aplicación de la gracia. La aplicación de la gracia por un lado y el tema del control de la acusación. Obviamente al Estado en términos de Procuraduría no le corresponde defender o atacar el tema del control de acusación, pero sí le corresponde por lo menos sostener la posibilidad o la imposibilidad de la aplicación del derecho de gracia. Y le decía que llama la atención porque el nombramiento o el cambio se produce ayer, 25 de enero, un día antes de la audiencia. Es decir, ¿qué tiempo puede tener este procurador para prepararse a una audiencia en 24 horas? Esa es una respuesta que creo que le tiene que dar el Estado. No, yo lo sé, simplemente lo comentaba con usted. Y lo otro interesante es que este señor reemplaza al procurador anterior, entiendo, que es Amado Enco. Sí. Y curiosamente podemos también, digamos, estamos para... Comentar. Para comentar, sí. Vale, es una buena palabra, estamos para comentar
El Consejo de Defensa Jurídico del Estado ha cambiado al procurador Amado Enco mediante esta resolución. Ok. Pero ¿qué había hecho el señor Amado Enco? Digno histórico documento elaborado por el procurador oponiéndose, se había opuesto a la aplicación de la gracia a Alberto Fujimori. Es decir, lo que va a defender ahora el procurador que lo ha sustituido. Bueno, es un tema, yo creo, de perspectiva, ¿no? De lo que significa lo defendible o lo no defendible a partir de lo que considere el Estado que tiene que defender. Si el Estado está tan seguro de que ha hecho las cosas bien, ¿por qué cambiar y designar en reemplazo de un procurador crítico a uno más bien condescendiente? Bueno, la misma pregunta se hizo en veces anteriores cuando se cambió, por ejemplo, estas procuradoras Ampuero y la otra doctora que no recuerdo el nombre. Los procuradores son, primero para empezar, el estatus y el rol de la Procuraduría en los procesos es un rol facultativo, no es necesario. Es decir, es irrelevante que en el proceso esté el procurador, absolutamente irrelevante. No tiene ninguna función más allá de defender alguna pretensión reparatoria, si acaso, en una cuestión determinada. ¿No? Claro, pero y además la fecha coincide. A lo que voy. Es irrelevante, pero sin embargo el Estado puede considerar en algún caso que alguna pretensión que tenga debe defenderse de una mejor manera y obviamente para ello elige a la persona más adecuada. Y si el Estado tiene interés en que esta lógica de la defensa del derecho de gracia es lo que considera adecuado también, tendrá que elegir al procurador o al abogado que sea más afín con lo que pretende defender, ¿no? Yo creo, vamos, un poco en una lógica de conveniencia, es lo que ha ocurrido. Bueno, por otro lado está el tema de la reparación civil también, ¿no? El mismo Amado Enco había solicitado no solamente la inaplicación en este caso del derecho de gracia, sino hasta dónde iba la reparación civil que debía pagar Alberto Fujimori. La situación de Alberto Fujimori en este momento respecto a sus penas y respecto a la indemnización que tiene que pagar, ¿cuál es? Bien, porque entiendo que la indemnización todavía no está La semana pasada, la defensa que patrocino ya solicitó a los juzgados que condenaron en su momento a Fujimori que liquiden el capital adeudado en función al tema de la reparación civil. Es decir, hay una intención ya puesta sobre la mesa del señor expresidente de que va a pagar la reparación civil, porque él es consciente que el perdón de la cual se ha beneficiado no se extiende al ámbito de la reparación civil, sino solamente al ámbito de la pena privativa de libertad. Sí, la verdad es que aquí llama mucho la atención, volví al tema de los procuradores. Fíjese que es el 24 de enero que Amado Enco pide la inaplicación por incompatibilidad constitucional de la gracia que recibe Fujimori. Bueno, claro, coinciden las fechas, es inmediatamente después. Respecto a esto que ha llamado también la atención, el pronunciamiento del defensor del pueblo, que va a ser tomado en cuenta, lo han dicho, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo interpreta usted este protesto? ¿Es correcto que el expediente se entregue al defensor? ¿Ha fallado el Estado en no haberlo hecho público antes? Usted mismo en algún momento ha deslizado la posibilidad de, si aquí no hay nada que ocultar, ¿por qué no transparentar ese expediente y ese informe médico? Tanto no hay nada que ocultar que el día de hoy he hecho entrega al tribunal de las copias simples que yo tengo de las evaluaciones y del tema del expediente indulto que en este caso yo ya había formado en función a la defensa que patrocino. Obviamente considero siempre que no hay nada que ocultar. Bajo esa lógica se ha hecho entrega de estas copias simples al tribunal para que vean que efectivamente toda la información es absolutamente transparente y no hay nada que ocultar. Porque el ministro de Justicia ha dicho, ojo, estamos entregando el expediente a la Corte, pero bajo riesgo de que ellos respeten la privacidad y la intimidad de la información. Es que hay una cosa medio rara en este tema y creo no equivocarme cuando te digo lo que te digo en función a esta sorpresa, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dicho el defensor del pueblo hace 2 o 3 días, por demás que mucha gente ya lo ha calificado como unas declaraciones inoportunas, una intervención incluso que excede el marco funcional de sus atribuciones constitucionales. ¿Por qué cree que lo ha hecho? Lo ha hecho, mira, ha actuado políticamente, eso no me queda la menor duda. Ha actuado políticamente. ¿A favor de sí mismo? No, a favor de una parte en este conflicto. Porque fíjate, el rol de la Defensoría es un rol de protección a los derechos humanos o fundamentales del ciudadano frente al Estado. Es decir, puede intervenir en toda la actividad del Estado en función justamente a este rol protector o este rol de defensa que tiene del hombre, del ciudadano y del pueblo frente al Estado. En un apartado de su declaración él dijo, no, es que soy defensor de la legalidad. No, perdón, no es defensor de la legalidad, es el defensor del pueblo, el defensor de la legalidad de la Fiscalía.
Entonces, lo que ha resultado curioso aquí, y lo decía hace 2 o 3 días en una entrevista que me hicieron el mismo día que salió el informe no me cabía la menor duda en ese momento de que este informe iba a ser utilizado por la parte contraria, tanto en Pativilca como en la Corte. No me cabía la menor duda, porque obviamente las declaraciones que ha hecho y toda la estructura y la estructuración de información antojadiza y demás, y que llevaba a una sola conclusión, era compatible con esa pretensión. Del día de hoy, por ejemplo... Es decir, ¿hay una parcialización de la Corte para usted? No, de la Corte no, del defensor del pueblo en este caso, que se ha comportado como una suerte de asesor legal, ¿no? Pero cuando la Corte dice que va a admitir ese informe... Es que es obvio, porque cualquier documento, la Corte puede admitir cualquier documento que se presente y que guarde conexión con lo que es objeto de debate o lo que es objeto de supervisión. Y a lo que iba era que, por ejemplo, el día de hoy el Ministerio Público también hace una intervención bastante penosa, por cierto, en el sentido de que vamos a una audiencia y la audiencia es para hablar, no para leer. Y el Ministerio Público leyó 40 minutos un documento. Y si uno escuchaba atentamente lo que decía el Ministerio Público, por lo menos han habido 4 o 5 hojas enteritas del informe de la Defensoría, con puntos y comas, además. Y estuve viendo el informe. Es decir, la Fiscalía ha utilizado como insumo el informe del defensor. Pero enterito, entre 4 o 5 páginas, de la 13 a la 16 o 17. ¿Textuales? Textuales, puntos y comas. Yo quise intervenir, le quise decir a la señora presidenta del tribunal 2 cosas. Primero es que a una audiencia no se viene a leer documentos, eso lo dice el propio código, ¿no? Porque obviamente eso denota falta de preparación. Y segundo, que lo que no se podía permitir era una suerte de plagio institucional, ¿no? Si me permite un minuto, ¿no? Tenemos en la línea telefónica para hablar del tema del procurador, ya no tanto del caso en sí, sino del tema del cambio de procurador a otro ex procurador, Ronald Gamarra. Doctor Gamarra, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué sensación le deja este cambio sorpresivo luego de que Amado Benco se pronunciara por la inaplicabilidad de la gracia otorgada por el presidente Kuczynski en el caso Pativilca? El día de hoy sale este pronunciamiento sorpresivo, o mejor dicho, ayer, porque se nombra el 25 se produce el cambio, el 26 hoy es la audiencia, bueno, se ha dejado al voto, pero en teoría hoy también se pudo haber tomado una decisión respecto a la situación legal de Fujimori. Bueno, evidentemente el ministro de Justicia tiene por atribución nombrar o designar al procurador y reemplazarlo, evidentemente, ¿no? Luego de que reciba una propuesta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Pero el tema es que en verdad el procurador, siendo defensor del Estado, evidentemente funciona con una autonomía e independencia en el ámbito de su competencia. Y si bien el procurador está, digamos, al ritmo del Estado o del Ministerio en particular, en situaciones límite o de interés nacional, es evidente que el procurador puede desmarcarse y dado que actúa con independencia, puede tener una posición en defensa de los intereses del Estado y no del gobierno, como es lo que ha sucedido con el doctor Amado Benco, ¿no? Claro, porque él aquí está, Mesa de Partes, Sala Penal Nacional, él envía, señor presidente de la Sala Penal, este petitorio donde dice solicita por control difuso la inaplicación por incompatibilidad. Es decir, esta incompatibilidad o la inaplicación de la gracia, según el ex procurador o el procurador Amado Benco, contravendría los intereses del Estado, si le entiendo, en uso de su libertad individual. Bueno, el procurador es un procurador especializado, no es además un procurador, digamos, genérico, ¿no? Y él ha postulado y ha sido, digamos, designado luego de un concurso. ¿Podemos decir entonces, que el gobierno, el ministro de Justicia en este caso, ha puesto un procurador, digamos, que le garantice una posición favorable? Es decir, ¿ha puesto a gusto, a su gusto, a su medida? Así es. Yo insisto que está dentro de las facultades del ministro el de designar al procurador. Pero sin embargo, el procurador no puede ser, digamos, linchado o retirado de un caso solo por ejercer su función con autonomía e independencia. Correcto.
Entonces eso es lo que parece haber ocurrido. Procurador Gamarra, muchas gracias por habernos atendido esta noche para aclarar este punto. Buenas noches. Hoy salió también información importante publicada a través de la agencia Reuters, me imagino que la ha revisado, donde se cita una fuente llegada al Consejo de Ministros y donde se habla de una negociación directa entre Kenji Fujimori y el presidente para otorgar el indulto. Una negociación que empezó en septiembre, ahí está la nota en pantalla, cuando Kenji visita Palacio de Gobierno y luego publica estas fotografías de él recorriendo. Dicen que a partir de ahí se empezó a sostener una serie de reuniones que se concretan con el indulto del 24 de diciembre. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a ver, se ha dicho siempre lo mismo todas las veces que se ha abordado este tema, que ha habido un pacto político, una ayudadita política al gobierno en función a diversos temas, ¿no? Si esto fuera cierto, no estaría, o mejor dicho, no sería ajeno a la naturaleza misma de lo que significa el derecho de gracia. El derecho de gracia, siempre lo he sostenido, es una institución de índole político, siempre. Y lo político, Mávila, no es justo o injusto, tiene baremos distintos. Lo político siempre es conveniente o inconveniente. Claro, estoy tocando un tema político con un abogado. Hombre, entonces, bajo esa lógica, lo que uno no puede decir desde la perspectiva de lo justo y lo injusto, o enjuiciar en todo caso, bajo lógicas de lo justo e injusto, actos políticos. Y necesariamente tanto el indulto como el derecho de gracia son siempre actos políticos. Entonces, lo que no puede uno decir es, esto fue un tema político o esto estuvo revestido de cuestiones de conveniencia e inconveniencia, porque de por sí ya la institución como tal se ajusta a estos baremos de conveniencia o inconveniencia. Recordemos, por ejemplo, cuando Ollanta Humala le denegó el indulto en su momento a Fujimori, ¿no? Dijo, no voy a hacer uso de mis facultades políticas en relación al tema del indulto. Esto es, para él no le parecía conveniente, aun cuando pudiera justificarse razones médicas y tal, que en ese momento él saliera o fuera indultado en ese momento. Usted que ha hablado con el presidente Fujimori, y ya que el tiempo nos va quedando corto, ¿en algún momento él ha expresado voluntad, deseo de querer ser una suerte de consejero en el partido Fuerza Popular? No. ¿Ha expresado intención, deseo de participar o de asesorar por lo menos a sus hijos en la carrera política de ambos? En absoluto. Yo te diré, por ejemplo, que una de las cosas que yo he visto en el expresidente es que quiere permanecer alejado de los temas políticos. Él quiere permanecer alejado. Obviamente su entorno siempre va a ser político porque tiene dos hijos que son congresistas, bueno, uno que es congresista y la otra que es una líder política. Pero obviamente él quiere permanecer alejado, me lo ha dicho alguna vez y lo he visto además en las veces que incluso ha rechazado visitas o gente ¿Visitas de congresistas? De gente que le quiere ir a preguntar, le quiere ir a visitar, gente que o son postulantes alcaldes o gente que hace vida política activa. Le dice, no quiero recibir a nadie. Y respecto a la situación de su salud, porque también se cuestiona que no sea tan grave y que no esté en una fase terminal el expresidente y que eso descalifica. En absoluto. ¿Por qué? Porque el tema del indulto y el tema de la gracia no exige necesariamente terminalidad o en todo caso pero que esté en estado terminal. Pero cuando se dice que es importante que haya un servicio de atención médica cercano, que a menos de 5 minutos pueda reaccionar y el señor se muda a una casa en La Molina. Mira, por ejemplo, te digo una cosa. Cuando una persona está con diabetes y no recibe tratamiento insulínico o en todo caso hay una hipoglicemia sobrevenida, no porque la diabetes le va a conducir necesariamente a la muerte o sea terminal, esa persona va a dejar de morir si es que no le asisten rápido con insulina o en todo caso le asisten rápido con algún azúcar que le levante la hipoglicemia. Esto es, como en su momento se dio el tema de la diabetes y nadie ha discutido para alguien que fue indultado, en este caso la situación del expresidente en función al tema de la fibrilación auricular no es que ello lo vaya a matar necesariamente, es que cuando se produce, necesariamente tiene que haber una atención rápida. Y en el momento... Pero la casa no está muy cerca de cualquier sector. No, sí, la clínica TESA, la clínica San Pablo, y además tienen unidades de cuidados intensivos en función al tema de la fibrilación auricular. O sea, sí hay una cercanía y hay también personal médico y asistencial médico que está permanentemente con él. Eso obviamente justifica desde mi perspectiva y además por los informes médicos. ¿Va confiado entonces usted? Sí, yo voy confiado porque además lo he visto tantas veces en situaciones críticas en su salud
El día de hoy, por un tema de transparencia, le alcancé una copia al tribunal de lo que significa el expediente de indulto con los anexos referidos a los informes médicos. Al tribunal que ve Pativilca. Al tribunal que ve el tema Pativilca, porque fue uno ya de los... tienen el expediente fue uno de los temas en cuestión que cuestionó efectivamente la otra parte o la parte contraria, como por ejemplo también cuestionó el tema del derecho a la verdad, ¿no? Y el tema del derecho a la verdad tiene también una salida, en este caso sumamente sostenible. ¿Cuál es? Le menciono, porque es el gran tema, el tema de la verdad es el gran tema. Primero, Fujimori no es el único procesado en esta causa, hay 23 personas más. Por tanto, el proceso no se va a cancelar. Lo que se va a cancelar o lo que se podría cancelar es su intervención en el proceso como acusado. Segundo, como no se va a cancelar, siempre se va a saber la verdad, porque son 23 personas más. Tercero, el hecho de que él salga del proceso, sea excluido del proceso y ya no sea encausado o acusado, sino testigo, incluso favorece a la verdad. ¿Por qué? Porque su participación en el proceso estaría revestido de obligación de decir la verdad, porque un testigo tiene obligación de decir la verdad. Sin embargo, un acusado no la tiene, incluso hasta puede guardar silencio. Entonces la gran pregunta es, ¿qué favorece el derecho a la verdad? En este caso, y dada la participación o no de Fujimori. Obviamente, que hable con la verdad y que diga la verdad. No que calle o no que mienta. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que ese gran tema, que es el tema fundamental, creo que es superado también. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa rápida en el programa y volvemos con 2018.